Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga, los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Bicho, y por mi canal de YouTube, en el de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Te doy gracias, mi Dios de Israel, y le doy gracias a mi Dios de Israel por permitirme el año pasado predicar el Evangelio, y le pido este año que me siga ayudando, fortaleciendo, dándome sabiduría y conocimiento, guiándome con su buen espíritu, por el Espíritu Santo de Dios Altísimo, para que yo pueda predicar todo este año el consejo de Dios, que su nombre sea glorificado a través de su palabra y que reciba gloria y alabanza. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermano, a la gloria de Dios, este año fuerte en el Señor, predicando, terminando de predicar el libro de los Hechos, ¿verdad? Un libro que, bueno, en lo personal es la primera vez que lo predico y me ha encantado, me ha fascinado, ¿verdad? Me ha encantado esta oportunidad que me ha dado el Señor de predicar el libro de Hechos. Ha sido una maravilla, ha sido algo buenísimo para mí y espero que, bueno, que sea de edificación para todos ustedes, hermanos. Espero que Dios en verdad me use por medio de su Espíritu Santo para que todos crean en Cristo Jesús, para que todos los que me escuchen crean en Cristo Jesús para la salvación y vida eterna a través de su palabra. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos como les dije, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos 17, versículos de 10 al 33. Hermano, como son muchos versículos, y como yo acostumbro, cuando son muchos versículos, yo no leo todo el texto ni hago un resumen. Voy a hacer un breve resumen y voy a empezar a leer y a interpretar de una vez para ahorrar tiempo, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar para no extenderme sobremanera y aburrirlo a ustedes. Les pido a Dios que el Espíritu Santo me ayude a ser preciso, conciso y, como siempre, veraz. Amén. Se lo pido a Él en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Recordemos que Pablo acaba de predicar en Tesalónica, donde muchos judíos creyeron, donde muchos griegos creyeron, donde muchas mujeres ricas creyeron, pero como siempre y como hemos visto a lo largo de el libro de los Hechos, se levantan hijos del diablo, se levantan gente que está condenada porque no cree en el Evangelio, se levantan hijos de perdición a perseguir a los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos que no creyeron alborotaron a la gente de Tesalónica para arremeter contra los apóstoles, contra Pablo y Silas, que se estaban hospedando en la casa de un hermano llamado Yason. Pero cuando ellos lo fueron a buscar, resulta que Pablo y Silas no estaban ahí, estaba a Yason con otros hermanos. Resulta que a Yason y a los otros hermanos los llevaron detenidos, pero Yason pudo pagar la fianza. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, ya hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, la iglesia se edificó así. La iglesia se edificó a fuego. La iglesia se edificó en medio de la persecución. La iglesia se edificó en medio del rechazo. La iglesia se edificó en medio de la aflicción. La iglesia se edificó peleando con los hijos del diablo. La iglesia es una batalla. La iglesia actual es producto del poder
poder de Dios, hermano, del poder omnipotente de Dios, porque a pesar de todas las aflicciones, que pasaron nuestros hermanos, los 12 apóstoles, el Evangelio se sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está fundado sobre la roca. Y mientras estemos fundamentados en la roca, las puertas de la no prevalecerán contra ella. No importa qué tan podrido esté el mundo, no importa qué tan corrompido esté, no importa qué tan oscuro esté, no importa que el diablo tenga control y dominio sobre él, porque mientras nosotros estemos fundamentados en Cristo, tendremos victoria sobre todas las cosas. Pese la que le pese y guste la que le guste. Amén. Entonces, bueno, el libro de los Hechos ha sido eso. Un libro donde vemos el inicio de la iglesia, donde vemos cómo se fundó, donde vemos cómo Dios iba añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos, donde vemos cómo Dios obra soberanamente en aquellos que iban a ser salvos, y donde vemos el poder de Dios, hermano, el poder de Dios para mantener a la iglesia firme, para mantener a la iglesia fuerte, para mantener la fe de la iglesia a pesar de las persecuciones, a pesar de los enemigos, a pesar del diablo, a pesar del mundo. La iglesia permanece en pie por el poder de Dios, y como el poder de Dios es omnipotente, y como Dios es el mismo y ayer y siempre, quiere decir que la iglesia se va a seguir manteniendo en pie por la eternidad, de este lado de la eternidad y hasta el otro lado de la eternidad, por siempre y para siempre. Amén, porque está fundamentada en una roca eterna de cimiento fuerte y estable, y de allí nadie la va a conmover. Nuestra roca es Cristo, no es Pedro, no es ningún papa, es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es como un breve resumen de todo lo que hemos visto, porque en verdad ha sido el libro de Hechos algo extraordinario. Y bueno, si no han visto mi video, les recomiendo por aquí, por mi perfil de Facebook, lo pueden ver, pero también por mi canal de YouTube, Rincón de Dios, pueden ver todos mis videos del libro de los Hechos. En verdad ha sido bueno, muy bueno para mí hacer estos videos. Ahora vamos a estar del versículo, vamos a leer primero. Yo dije que no iba a leer, pero vamos a leer del versículo 10 al 10, del 10 al 15, esperando en Dios que me dé tiempo y lo pueda hacer todo rápido. Ya de noche los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana, decidieron empezar y día a día estudiaban la escritura para ver si era verdad, cierto lo que les decía, de modo que muchos de ellos cayeron, y también cayeron muchos griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios también en Berea, se fueron allá y empezaron a abordar y a perturbar a la gente. Pero los hermanos hicieron que Silas y Timoteo se quedaran en Berea. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas. Luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se les reunieran lo más pronto posible. ¿Okay? Vamos a darlo hasta ahí por ahora. Bueno, que Dios me ayude a interpretar este texto bíblico. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
vamos a... Bueno, vamos a comenzar. En nombre del Señor Jesús, que el Señor me ayude a hacer su voluntad y a predicar su evangelio. Amén. Ok, ya de noche los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Fíjense bien. Recordemos que los judíos que no creyeron habían armado un alboroto en la ciudad, ¿verdad? Fueron y quisieron buscar a Silas y a Pablo, pero no estaban en Yaso, ¿verdad? A él lo agarraron, lo llevaron ante los jueces, ante el tribunal, ¿verdad? Pero él pudo pagar la fianza y salió herido, hermano. ¿Qué pasa? Que los hermanos de Pablo y Silas, los creyentes, cuando supieron que a Yaso le pasó esto, puede sacar al mismo Yaso, fueron y buscaron a Pablo y a Silas. Y aún estaban en la ciudad. De noche, ¿verdad? Y los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente a Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Claro, como estaba esta situación de que los judíos, ¿verdad?, hijos del diablo, estaban buscando a Pablo y a Silas para meterlos presos, como hicieron con Yaso. Gracias a Dios y gloria a Dios, Yaso tuvo la manera para pagar la fianza y salir. Pero para evitarle el mal rato también a Silas y a Pablo, que lo estaban buscando los judíos y hijos del diablo también, para meterlos presos por perturbadores, ¿verdad? Porque según ellos estaban anunciando otro rey que no era César y estaban contradiciendo a Roma, ¿verdad? Bueno, con esas estupideces lo querían meter preso. ¿Por qué digo estupideces? Y discúlpenme la expresión, porque así actúan los hijos del diablo. Como no tenían ningún argumento, ninguna cosa con la que verdaderamente pudieran incriminar a los apóstoles, dijeron esa bobería. No, es que ellos perturban a la gente con lo que enseñan y además contradicen al César diciendo que hay otro rey. Lo mismo pasó con mi Señor Jesús. Como los hijos del diablo, los fariseos, no tenían cómo acusarlo, no tenían pruebas contra él, como él no había hecho nada en realidad. Y el mismo Pilato se dio cuenta que hicieron ellos. Bueno, si pasa algo y Israel se levanta contra Roma, te vamos a ocupar a ti, César. Porque, y ellos dijeron, nuestro único rey es César. Entonces, aquí tenemos el mismo caso. Los hijos del diablo, para meter a un hijo de Dios a la cárcel, para molestar a un hijo de Dios, para hacerlo sufrir, para hacerlo tropezar, para verlo caído, para arremeter contra ellos, inventan cualquier tipo de mentira sin importar lo boba y tonta que ella sea. Amén. Entonces, bueno, para evitarle este mal rato que ya había pasado Yaso y los hermanos que estaban con él, a Pablo y a Silas, bueno, los hermanos de noche agarraron a Pablo y a Silas y lo embarcaron en una embarcación, para que la redundancia, y los pusieron ahí para que fueran a Berea, ¿sí? Para que fueran de Tesalónica, antes que estos hijos del diablo arremetieran también contra Pablo y Silas, que no habían arremetido contra ellos, no porque no quisieron, porque esa es la intención.
primaria, sino porque ellos ya no estaban cuando, sino que en ese momento que ellos lo fueron a buscar en la casa de Yason, resulta que Pablo y Silas no estaban allí, ellos salieron. Ellos, al no encontrar a Silas y a Pablo, meten a Yason se llevan a Yason, se meten a la casa de Yason y sacan a Yason y a otros hermanos que estaban allí, porque ellos habían creído también en Cristo. Entonces, bueno, Yason y los hermanos, para evitar esto, de noche se llevaron a Pablo y a Silas y los pusieron en una barca camino a Berea para que se fueran de allí antes que se fueran a complicar las cosas, porque los hijos del diablo estaban, ustedes saben, buscando el momento para meter a Pablo y a Silas presos, para llevarlos ante los magistrados, como hicieron con Yason y con los otros hermanos. Entonces, esta es la cuestión. Esto fue lo que pasó, y en este contexto Pablo se dirige a Berea, ¿ok? A Berea. Fíjense bien. De persecución en persecución. De persecución en persecución iba Pablo y Silas. En casi todas las ciudades que habemos visto hasta ahora, se le ha levantado persecución a los apóstoles, a los creyentes, a los que profesan la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo que pasa por lo que yo vengo diciendo. Hermano, en todo el mundo hay trigo y hay cizaña. En todo el mundo hay personas que Dios plantó. En todo el mundo Dios tiene hijos donde plantó su palabra, donde plantó su semilla. En todo el mundo hay árboles que Dios plantó, pero lastimosamente, y es así, para que Dios sea glorificado también, hay hijos del diablo, hay cizaña, hay plantas que Dios no plantó, y esos hijos del diablo, esas cizañas, esas malas semillas, siempre se van a oponer a los hijos de Dios. Y eso va a ser así, y ha sido así en los tiempos apostólicos, pero les aseguro que va a continuar siendo así hasta que Cristo venga, hermano. Así que no nos sorprendamos si miren, como yo les he dicho, si nosotros hablamos y la gente nos escucha, si nuestra predicación no causa a la gente ningún tipo de rebelión contra nosotros, tal vez estamos predicando mal. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia de Cristo, hermano, es una iglesia aborrecida por el mundo, es una iglesia vituperada, es una iglesia sufriente. La iglesia de Cristo no es una iglesia famosa, no es una iglesia que se lleve bien con el mundo. Si queremos hacernos amigos del mundo, nos constituimos en enemigo de Dios, como dice en la carta de Santiago, ¿verdad? Entonces, que tenemos esto cuenta. Lo que hemos visto hasta aquí es Pablo siendo perseguido y echado de varias ciudades. Claro, no sin antes haber cumplido la voluntad de Dios, porque usted puede decir, no, hermano, entonces el diablo va ganando, porque mira, a Pablo lo sacaron de Tesalónica que hacía patada, lo sacaron de Iconio que hacía patada, lo sacaron de la otra ciudad en Listra, le dieron unas piedradas y lo dejaron inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el diablo va ganando? No. Porque antes que sacaran a Pablo lapidado de Listra, él predicó y muchos le creyeron, muchos se volvieron a Cristo. Antes que lo sacaran de Iconio, muchos gentiles que estaban en la sinagoga, pero se convirtieron a Cristo por el mensaje del Evangelio. Aquí en Tesalónica pasa igual, antes que lo expulsaran o antes que los hermanos tomaran la mejor opción de sacarlos de la ciudad, ¿verdad?
muchos creyeron en Tesalónica. Entonces no es que el diablo vaya ganando, es que ya Pablo había cumplido con la voluntad de Dios. En esas ciudades había predicado el evangelio a aquellos que habían de creer, y aquellos que habían de creer creyeron, los que no creyeron, y ya fueron condenados, y son condenados. Pero ya Pablo les había predicado el evangelio a los que Dios quería que se les predicase. Porque si se fijan bien, dice la escritura que por lo menos en Iconio, Pablo le predicó a los que estaban en la sinagoga. Amén. O sea, tampoco fue que Pablo le predicó a toda la ciudad, sino a los que estaban en la sinagoga, que eran tanto judíos como hombres piadosos, como gentiles que tenían temor de Dios. Y los gentiles creyeron, porque dice la palabra que creyeron todo lo que Dios había destinado para la vida eterna. Y los judíos no creyeron. Bueno, ahí tenía que creer los gentiles y los judíos no. En Tesalónica, Pablo predica y creen judíos y gentiles, pero hay una parte que no creen, y esa parte que no creen siempre es la parte que persigue a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esta parte que no creen? Los hijos del diablo, hermano, porque no los persiguen para hacer un bien, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, vimos esto también en el ministerio terrenal de mi Señor Jesús. Muchos le creyeron, muchos estaban de acuerdo, muchos creyeron que él era Cristo, pero otros no, y esos otros eran los que lo perseguían. Amén. Los hijos del diablo llamados fariseos, de la secta de los fariseos. Amén. Entonces, bueno, toda la iglesia se edificó de esa forma. Amén. Dice la escritura, versículo 10, que cuando llegaron a Berea se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Fíjense bien, Pablo seguía el mismo patrón. Llegó a la ciudad de Tesalónica, se dirigió a la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Y ahora llega a la ciudad de Berea y se dirige a la sinagoga de Berea. Ese era el modo operandi de Pablo. Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era ir a predicar en la sinagoga, donde se reunía mayor parte de la gente judía, pero muchas veces, y bueno, casi todas las veces podemos ver que también hay gentiles en la sinagoga, que son los que más han aceptado el mensaje del evangelio hasta ahora. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó en la sinagoga de Berea. Ok, estos judíos eran mejores, de mejores sentimientos que los de Tesalónica, que los de Tesalónica. Amén. De mejores sentimientos que los de Tesalónica. De buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se decía. Amén. Fíjense bien, los judíos de Berea eran más nobles. En la versión de Reina Valera dicen que eran más nobles. Yo ahorita estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y dice que eran de mejores sentimientos. Amén. Es lo mismo. No cambia para nada el discurso. Eran de mejores sentimientos o eran más nobles. Es prácticamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué eran más nobles? ¿Qué tenían los de Berea? ¿Qué hacían los judíos de Berea? Que los hacían mejores que los judíos de Tesalónica. Que ellos, cuando Pablo les predicaba,
ellos iban a la escritura que ellos tenían, que era en el Antiguo Testamento, a verificar si esta cosa que Pablo decía era verdad. Y esto que hacen los bereanos es algo fundamental, es algo muy bueno, es un principio que todos tenemos que un buen cristiano tiene que tener y tiene que dominar y tiene que saber que sí, que es el principio de sola escritura. ¿De qué se trata el principio de sola escritura? La sola escritura significa que la Biblia es la suprema norma para el creyente de fe, doctrina y conducta. La Biblia es la máxima autoridad y la última autoridad que tiene el cristiano para decidir en temas de moral, doctrina y conducta. Eso significa, o es el concepto de sola escritura. Es un principio, un concepto que, aunque no está definido en la Biblia explícitamente, lo podemos encontrar explícitamente, como por ejemplo en este versículo, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos, cada vez que Pablo hablaba, ellos no solamente decían, no, Pablo es un apóstol, si Pablo es apóstol y nos mandó Jesús, tiene que ser verdad. No, ellos decían, no, vamos a ver si Pablo nos está diciendo las cosas como son. Y iban a las escrituras que tenían en aquel tiempo, al Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo decía era consono con las escrituras del Antiguo Testamento. Y este principio de sola escritura, o esta buena conducta que tenían los bereanos de ir a las escrituras para constatar todo, es un principio muy útil para toda la iglesia, porque, hermano, miren, si todos los cristianos aplicáramos el principio de sola escritura, no hubiera secta, miren, si los cristianos, todas las iglesias que hay fueran sola escritura, practicaran y llevaran a cabo ese principio, no hubieran mormones, no hubieran testigos de Jehová, no hubieran adventistas del séptimo día, no hubieran iglesias de luz del mundo. ¿Por qué? Porque se dirigirían únicamente por la palabra. No hubiera iglesia católica, apostólica, romana, no hubiera. ¿Por qué? Porque el principio de toda la escritura es que toda nuestra fe, incluyendo todas nuestras tradiciones, incluyendo toda la manera de obrar, tiene que estar plasmada en la Biblia, o implícita o explícitamente. Si no está en la Biblia, para el cristiano que vive según este principio, eso es mentira. Lo que no está en la Biblia, el cristiano no tiene ni de deber ni la obligación de hacerlo. ¿Amén? Entonces, este principio que aplicaban bien los bereanos, de constatar si lo que Pablo le estaba diciendo era lo correcto, porque Pablo podía decir, no, por mi autoridad apostólica, ustedes me tienen que obedecer. Lo que yo digo es verdad, porque yo vengo encomendado por Jesús. Y eso quiere decir que lo que yo digo es verdad. Pablo lo pudo haber dicho así, pero dice la escritura que los bereanos eran de mejor sentimiento. O como dice la Reina Valera, eran más nobles. ¿Qué quiere decir? Que Pablo vio eso de escudriñar la escritura, de consultar en la escritura lo que él decía. Pablo vio que esta obra que llevaban a cabo los bereanos, que esta acción, que este principio de sola escritura que llevaban a cabo los bereanos, era bueno. No vemos aquí que Pablo dice, no, pero ¿por qué revisa la escritura si yo tengo autoridad apostólica y con eso basta? Porque yo puedo
yo vengo encomendado como por Jesús, porque no me creen. No. La escritura no hace de que Pablo vio bueno esto que ellos hacían. Entonces, si las iglesias hoy en día aplicaran este principio, no hubiera sectas, no hubiera tanta confusión doctrinal, no hubiera evangelio de la prosperidad, no hubiera nada de eso. Pero como la iglesia no utiliza este principio, o no todas lo utilizan, entonces por eso es que hay tanta falsa doctrina, tantos que dicen ser apóstoles y no lo son, tantos supuestos papas que han habido. Esto es porque no se ha seguido y el principio de sola escritura, y porque no se ha tenido este buen sentir de los hermanos de Berea en dejarse guiar no por palabra de hombre, no por título de hombre, no por lo que diga el hombre que tiene un título de maestro, de pastor o de supuesto papa, no, por lo que dice la escritura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. De modo que muchos de ellos creyeron, y también creyeron muchos de los griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Claro, a lo que la gente va, a lo que ellos, a lo que ellos escuchaban a Pablo. Ellos no le decían amén a todos, sino que ellos contrataban lo que decía en la escritura, se iban al Antiguo Testamento, agarraban los rollos y empezaban a leer. Y decían, sí, es verdad, mira, aquí dice que Jesús, que el siervo es sufriente, mas molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por si ya fuimos nosotros sanados. Sí, aquí dice en el profeta Isaías que eso iba a pasar con su siervo, con el siervo de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo es cierto, es el siervo. Entonces muchos creyeron, pero no creyeron a Pablo simplemente porque Pablo era apóstol. No creyeron a Pablo porque él decía tener la verdad. No creyeron a Pablo porque él decía haber visto a Cristo. No creyeron a Pablo porque lo que Pablo estaba explicando, el evangelio que Pablo estaba anunciando, era consono con el Antiguo Testamento. Por eso fue que no creyeron a Pablo. Ahora hay gente que por ser llamado papa, por ser llamado apóstol, uno le tiene que creer obligatoriamente. Pues no, porque esto no es lo que me enseña la escritura. Piensa que dice la escritura que después de eso muchos creyeron, tanto hombres como mujeres, dice la escritura, hombres como mujeres distinguidas, Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios, también en Berea, se fueron allá y empezaron a alborotar y a perturbar a la gente. Fíjense bien. El evangelio seguía avanzando, se seguía añadiendo cada día a lo que Dios iba añadiendo cada día a lo que habían de ser salvos. Judíos, hombres distinguidos, mujeres distinguidas, judíos y griegos, todos se añadían al pueblo de Dios, sin excepción de personas. Eran mujeres distinguidas, hombres distinguidos, griegos y judíos. Amén. Que habían creído en la palabra de Dios, que habían creído con verdadera fe, con fe salvífica, lo que Pablo les había anunciado acerca de Cristo. Y en caso de lo de Berea, no solamente habían creído, sino que lo habían creído porque lo habían constatado por la escritura, lo que Pablo llamó que eran de mejores sentimientos, o que eran mejores que los de Tesalónica. Amén.
Ahora, es impresionante porque el diablo no descansa tampoco. ¿En qué sentido le digo? El diablo envió sus secuaces, los que estaban en Tesalónica, que quisieron meter preso a Pablo y a Silas, pero no le contaron porque uno estaba en la casa de Yaso. Esos mismos judíos, al oír que Pablo estaba anunciando el mensaje de Cristo en Berea, fueron a parar a Berea. O sea, fueron a perseguir a Pablo y a Silas en Berea. Qué impresionante, hermano. No le bastó con meter preso a Yaso, no le bastó con estar buscando a Pablo en Tesalónica para meterlo preso. A Pablo no metieron preso porque Pablo, los hermanos, al ver esto que había pasado con Yaso, lo hicieron salir rápido de la ciudad. Sino que cuando ellos les llegó a su oído que Pablo también estaba anunciando el evangelio en Berea, la buena nueva salvación en Berea, fueron a parar ya los hijos del diablo. Y me hace recordar a mi Señor Jesús que Él no podía hacer nada porque los hijos del diablo, es decir, los fariseos, estaban siempre detrás de Él. Estaban pendientes si Jesús se lavaba en el sábado, estaban pendientes si Jesús no se lavaba las manos antes de comer, estaban pendientes si Jesús arrancaba el pique con los apóstoles el día de reposo. Me hizo acordar a eso. Así mismo le decía a mi Señor Jesús, le montaban la persecución los hijos del diablo para ver en qué se equivocaba él, para poder así prenderle. Bueno, lo mismo están experimentando los apóstoles. Lo mismo, los hijos del diablo salen a perseguir a los apóstoles. Pablo está predicando el evangelio en Berea, muchos creyeron, hombres, mujeres distinguidas, muchos judíos. Pero ¿qué creen? El diablo quiere evitar a toda costa que el evangelio siga avanzando, pero no va a poder. Por lo que hemos visto hasta ahora, el diablo no va a poder ni que mande una legión de demonios a perseguir a Pablo y a Silas. Va a poder detener el avance del evangelio, porque ¿qué dice la escritura? Mayores que están en nosotros que están en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Si a Pablo lo hubiera perseguido Satanás con 1.000.000 de demonios, Dios hubiera mandado dos legiones de ángeles. Y ya. Así de sencillo. O sea, no importa lo que Satanás tenga planeado, hermano. Ya la iglesia venció. Ya la iglesia triunfó. Ya la iglesia, Dios la va a glorificar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. No importa lo que Satanás trame, porque ya Dios ha dicho la última palabra, que es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, bueno, vemos que nada, los de Berea, los de Tesalónica vinieron a perseguir a los apóstoles, a Pablo y a Silas en Berea. Vamos a ver qué pasó. Y empezaron a alborotar y a perturbar a la gente, pero los hermanos hicieron que Pablo y Silas salieran sin demora hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Fíjense bien. Fíjense bien. Vamos a volver a leer, para estar más claro, los hermanos hicieron que Pablo saliera sin demora hacia la costa, mientras
Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Ok. Al ver el revuelo que habían armado los hijos del diablo, inútilmente, o sea, lo que yo veo es que el diablo siempre, por decirlo así, está actuando, está dando pantaletas de hogar. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque los hijos del diablo lograran expulsar a Pablo y a Silas, ¿verdad? Ya la tarea estaba hecha. Ya muchos hombres griegos, judíos, mujeres de alcurnia distinguidas, nobles, ya habían creído. Ya la tarea de Pablo en Berea ya estaba hecha. Ya los judíos que habían de ser salvos en Berea estaban salvos. Ya los gentiles que habían de ser salvos en Berea estaban salvos. Luego llega la persecución de todo hijo del diablo, alborotan al pueblo, y los hermanos de Pablo que estaban en Berea, los creyentes, para salvaguardar la vida de Pablo, ¿verdad? De una vez lo sacan de la ciudad de Berea, porque ellos vieron el alboroto que armaron los judíos y dijeron: no, vamos a sacar a Pablo, vamos a sacarlo por su bien, por su bienestar, vamos a sacarlo porque él necesita seguir predicando. Lo sacaron de Berea y allí en Berea se quedó Silas y Timoteo, amén, que andaban con Pablo. Pero es lo que yo le digo, hermano, por mucho que expulsen a los apóstoles de la ciudad, es más, por mucho que los mataran, por decirle algún ejemplo tengo, por mucho que hubieran matado a Pablo en Berea, por darle un ejemplo, o en Tesalónica, ya Pablo había cumplido la voluntad de Dios, que era que esos que escucharon el mensaje de Jesús leyeran, tanto en Tesalónica como en Berea. Amén. El objetivo era que esos judíos creyeran, lo que tenían mejor sentimiento que los de Berea, que los de Tesalónica, creyeran. El trabajo de Pablo era que los gentiles creyeran. Bueno, no era el trabajo de Pablo, era la misión de Pablo predicarles. Y el Espíritu Santo era que ese que hace el trabajo pesado de hacer que las personas crean, ¿verdad? Pero lo que ellos están haciendo de perseguir a Pablo y de tratar de meterlo preso y de meterle presión y de tratar hasta de matarlo, lo que hacía era que Pablo siguiera su camino conforme a la voluntad de Dios. Ya Pablo había predicado el evangelio a los que tenía que predicarle y ya habían sido salvados los que habían de ser salvos, tanto en Tesalónica como en Berea. Ya Dios había añadido a la iglesia los que habían de ser salvos de Tesalónica y de Berea. Cuando comienza la persecución, que los hijos del diablo llegan a la ciudad, ya Pablo ya ha cumplido su cometido. Ya Dios lo que quiere, está permitiendo la persecución para que Pablo salga de la ciudad. O sea, que Pablo salga de la ciudad no obstruyó los planes de Dios, porque ya los planes de Dios se habían cumplido. Que Pablo salga de la ciudad forma parte de Dios para que Pablo siga predicando hasta el último rincón de la tierra, hermano. No es en contra del plan de Dios que obra, sino a favor. Porque el plan de Dios nunca es que todos crean. Porque Pablo, si se fijan bien, Pablo entra... Perdón. Porque Dios sabe que no todos van a creer, pero si se fijan bien, Pablo está entrando en la sinagoga y le está predicando, y de ahí unos creen y otros no. Pablo ni siquiera está evangelizando toda la ciudad.
Entonces Dios sabe quiénes van a creer y quiénes no. Cuando Pablo predica en la sinagoga, ahí cayeron los que iban a creer, no cayeron los que no iban a creer. Se salvaron los que se iban a salvar, no se salvaron los que no se iban a salvar. Y ya Pablo puede seguir su camino porque ya ahí el cometido está hecho. No todo, no una ciudad completa no va a ser salva, hermano. No crean que, por ejemplo, yo vivo en Maracaibo. Maracaibo completo no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque van a haber unos que van a creer y van a haber otros que no van a creer. Es imposible que toda una ciudad crea, ni siquiera todos los israelitas que van a ser salvos. Entonces, no crean que el objetivo cuando Dios envía a un apóstol, un profeta a un lugar, es que todo el mundo sea salvo. No. Es que los que escuchen el Evangelio, que Dios tenga preparado para la salvación, sean salvos. Porque no todos van a creer y Dios lo sabe. Dios sabe con nombre y apellido quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Entonces podemos decir, no, entonces el diablo va ganando porque mira, Pablo no le creyeron todos en esa ciudad. ¿Sí? Porque no es que todos van a creer, no es que todos van a creer. Y Pablo no estaba llamado tampoco a predicarle a cada persona de cada lugar. Porque Pablo no le predicaba a cada persona de cada lugar. Pablo agarraba, entraba en la sinagoga y ahí comenzaba a predicar. Y los que estaban en la sinagoga, tanto judíos como griegos, como gentiles de otras partes, creían y eran salvos por la fe en el mensaje del Evangelio, que es Cristo Jesús encarnado, muerto y resucitado al tercer día. Amén. Pero no es que todos se iban a salvar. Entonces ya Pablo cumplió su propósito en Tesalónica y en Berea, y los hermanos lo sacan de allí para que Pablo pueda seguir con su objetivo. Amén. Sigamos, hermano, para no demorarme tanto. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas. Luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se reunieran lo más pronto posible. Ok. Los hermanitos acompañaron a Pablo hasta Atenas. Los que lo sacaron de Berea lo acompañaron para asegurarse que llegaran bien sin contratiempo a Pablo a Atenas. Atenas es la capital de Grecia. ¿Amén? Miren por a dónde lleva la persecución a Pablo. Ya lo lleva por Grecia. Porque Pablo ha venido moviéndose en persecución. Porque tal vez hubiera sido la voluntad de Pablo predicar a más personas, no lo sabemos. Tal vez Pablo hubiera querido pasar un tiempo más en cada ciudad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo, a través de las persecuciones o a causa de las persecuciones, Pablo tenía que estar en constante movimiento, cumpliendo lo que el Señor le había dicho, que él iba a ser luz para los gentiles, iba a llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y fíjense por dónde va, porque ya va por Grecia. Entonces ese es el punto. El punto no era que Pablo se quedara 3 años, 4 años ahí en Berea o en Tesalónica, porque había más partes del mundo, había más judíos dispersos en otras regiones, había más gentiles, más hombres piadosos que iban a creer en el Evangelio por la boca de Pablo. Es como lo que le pasó a mi Señor Jesús allá en los Evangelios, que muchos le traían enfermos para que lo sanara y le traían en cantidad de enfermos, pero él dijo no, para pensar un poco entendiendo, no, yo me tengo que ir porque es necesario que también en otras ciudades, en otros poblados,
yo predique el Evangelio, porque para esto he sido llamado. Es decir, Pablo no estaba... El ministerio de Pablo era un ministerio dinámico, él tenía que estar en constante movimiento. Y este constante movimiento también, humanamente, el constante movimiento de Pablo, humanamente, lo íbamos a ver por medio de las persecuciones, pero ese constante movimiento también era parte del plan de Dios. O sea, no era parte del plan de Dios que Pablo pasara 4 años en Tesalónica ni en Berea predicando a cada persona a ver si todos se convertían, no. Y ese nunca ha sido el plan de Dios. Por eso es que vemos que Pablo está en constante movimiento. ¿Y cómo hace esto Dios? Bueno, permitiendo que los hijos del diablo actúen como sus padres del diablo y vayan a perseguir los apóstoles para que ellos se vean obligados, por así decirlo, a moverse a la ciudad siguiente. Entonces aquí vemos que Pablo llega a Atenas, ya está por Atenas, capital de Grecia. Vamos a darle más rápido, hermano. Si no, lo dejamos hasta el 20. Para no extenderme mucho, porque creo que el 33 va a ser demasiado. Mientras Pablo esperaba en Atenas, Sila y Timoteo Mientras Pablo esperaba en Atenas, Sila y Timoteo se indignó mucho al ver que la ciudad, ¿verdad?, estaba llena de ídolos. Ok, vamos a ir explicando esta parte. ¿Okay? Pablo llegó a Atenas, la capital griega, capital de la idolatría, hermano. ¿Por qué le digo capital de la idolatría? Porque bueno, los griegos tienen multiplicidad de dioses. Por ejemplo, los griegos que en Zeus, en Hades, en Zeus, en Hades, en Poseidón, en Artemisa, en Atena, que Atena es la diosa de la guerra, Atenea, perdón. En fin, Ares, dios de la guerra. Los griegos, sí es verdad, hermano, que son no politeístas. Politeístas es algo, o sea, multiplicidad de Dios, muchos Dios. Bueno, lo que vimos de pequeños caballeros zodiacos, digamos que estamos familiarizados con la historia de algunos de sus dioses. Por ejemplo, ellos tenían a Zeus como el padre, como el dios más poderoso, a Poseidón como el dios de los mares, a Atena como la diosa de la guerra, a Ares como el dios de la guerra. Esos son los dioses de los griegos. Pablo a ver esto se indigna mucho de que estos hombres y mujeres de Atenas o de Grecia estuvieran bajo tal idolatría, estuvieran bajo tal sesgo, estuvieran siendo tan engañados por el diablo a través de estos ídolos que sabemos que no pueden salvar a nadie porque están muertos. Alguien muerto no puede hacer nada por alguien vivo. Alguien que no tiene espíritu ni siquiera para moverse, alguien que no tiene boca ni para hablar, ni pies para andar, ni manos para palpar, como dice la escritura, como dice el Salmo, ¿cómo él nos puede ayudar o rescatar de alguna forma? Pues no puede, porque está muerto. Entonces Pablo, sabiendo eso, Pablo se indigna mucho al ver en qué estado espiritual estaba la ciudad de Atenas, pero tenía algo bueno los atenienses. Vamos a ver qué era lo bueno que ellos tenían. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Fíjense bien. Por esta razón,
por la razón de la idolatría que había en la ciudad. Dice la palabra que Pablo discutía con los judíos. En duda, aunque la palabra no lo especifica como tal vez la discusión de Pablo con sus hermanos judíos eran porque ellos mismos se habían vuelto idólatras. Es decir, ¿has escuchado haber dicho que dice que si anda con un cojo al año cojea? Bueno, tal vez estos judíos que estaban en Atenas, capital griega de la idolatría, tal vez se habían vuelto idólatras como los griegos y por eso Pablo discutía con ellos. Dice la palabra que Pablo discutía con los mismos judíos. No dice que Pablo estaba discutiendo con los atenienses, con los no dice Pablo discutía con los atenienses. No, porque Pablo no discutía con los atenienses, porque obviamente Pablo sabe que los atenienses estaban muertos en delito y pecado. Pero dice que Pablo discutía con los judíos, porque tal vez Pablo presenció, y tal vez eso fue lo que más lo indignó, que los judíos, sus hermanos de raza, habían caído en la idolatría. Por eso tal vez es que Pablo se sentía tan indignado y discutía con los judíos. Ese es el problema. El problema no era que los atenienses fueran idólatras, que obviamente era un problema y grave lo que ellos tenían. El problema era que los judíos que estaban allí se habían vuelto idólatras. Ese es el meollo del asunto. Pablo vio que sus hermanos judíos estaban de idólatras. Y es algo que a lo largo de la historia judía ha pasado, hermano. O sea, el que niegue que Israel ha sido idólatra en muchos tiempos de la historia, bueno, no conoce la historia de Israel. Ciertamente no la conoce. El que niegue que Israel llegó a caer en dioses babilónicos, en dioses egipcios, en dioses asirios, no conoce Israel. Al Israel histórico no lo conoce, porque la idolatría, lamentándolo mucho, ha sido parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces esto para mí es lo que indigna a Pablo, que él ve como sus hermanos de raza están cayendo en esto, porque Pablo no se tiene que sentir indignado por los atenienses, porque él sabe que esos son idólatras. O sea, él sabe que los gentiles de la tierra, la mayoría eran idólatras. O sea, a Pablo no le sorprendía ni le disgustaba que los gentiles fueran idólatras, porque ella lo sabía. Pero lo que sí da rabia y sí indigna, como dice la palabra, es ver a uno, por ejemplo, si yo veo a un católico romano adorando a María, yo veo a un católico romano adorando a María, yo podría decirle no a eso y tal, pero yo no me voy a indignar. O sea, me refiero, yo sé que los católicos hacen eso, o sea, pero si yo veo a un judío o a un hermano en Cristo, a alguien que yo conozco y sé que es cristiano, prendiendo un número a María, ahí sí me voy a indignar yo y voy a decir y le voy a reprender a él más duramente seguramente, y le voy a dar más fuerte a él que al católico, porque el católico yo sé que hace eso, porque esa es su religión, porque esa es su mala concepción de Dios, porque esa es su mala doctrina, porque esa es su ceguera espiritual. Pero que lo haga un cristiano evangélico que yo reconozco como hermano en la fe, eso sí me va a indignar, y eso me va a llevar a mí a tratarlo a él
hasta más duramente que a un católico. A un católico yo le tengo paciencia y yo entiendo que está cegado, pero no igual a un hermano en Cristo que por lo menos tenga 20 años y yo lo vea cayendo en idolatría. Yo le digo, yo a él sí le hablaría fuertemente. No es que no tenga misericordia de él, pero sí le hablaría más fuertemente. Y esto creo que es lo que pasa aquí. La Biblia no lo expresa claramente así, pero para mí este es el punto que Pablo quiere tocar, porque dice, y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos, vamos a dejarlo hasta el versículo 20, hermano, porque creo que me he extendido demasiado. Vamos a dejarlo por ahí hasta el versículo 20. Discúlpenme porque mi intención era llegar a 33, pero creo que me voy a extender demasiado. Entonces, vamos a dejarlo por ahí hasta el 20. ¿Bien? Entonces vamos a continuar, ya nos falta poco. Allí se reunían también algunos filósofos epicúreos y estoicos. Comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Amén. Ok. Se metieron a la conversación, a la discusión de Pablo y los judíos, ¿verdad? Se metieron a la discusión de Pablo y su hermano conterráneo judío, unos filósofos atenienses, y dice aquí filósofos epicúreos y estoicos, filósofos de aquella época. Y comenzaron a discutir con él. Uno decía, ¿qué es este charlatán? Parece que es propagandista de dioses extranjeros. Ok, miren. A la discusión de los judíos con Pablo se metieron estos filósofos, ¿verdad? Y hablaban así de Pablo. ¿Quién es este charlatán? Parece que le está haciendo publicidad a algunos dioses. A dioses extranjeros, o sea, dioses que los griegos no conocían, por eso le dicen dioses extranjeros, porque no eran de allí, pues no eran Zeus, no era Poseidón, no era Hades, no era Atenas, no era Cupido, no era ninguno de esos. Hermes, hay una diosa Artemisa, la diosa de la belleza. Artemisa creo que es la diosa de la belleza. Entonces, ¿por qué decían esto? Porque Pablo anunciaba el Evangelio y hablaba acerca de la resurrección de Cristo. Y eso era algo que ellos no habían escuchado. O sea, eso era algo nuevo, completamente nuevo para el pueblo griego. Pero yo les dije que el pueblo griego, o que los atenienses, tenía algo positivo en ellos. Es algo positivo y es algo negativo dependiendo de cómo lo veamos. Pero por lo menos, dependiendo de cómo lo veas tú puedes decir, no, era positivo por esto, pero también es negativo por esta parte. Entonces, bueno, porque era negativo porque ellos no tenían discernimiento y ellos aceptaban todo, pero vamos a llegar a él, si Dios quiere y lo permite. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué enseñanza nueva es esta que tú nos traes? Lo llevaron para el Areópago
para el Areópago. Eso era un lugar donde la gente griega hablaba. Eso era como un tipo de teatro, un lugar abierto donde la gente ponía su idea, donde la gente importante exponía sus pensamientos, donde los filósofos hablaban a toda tenieza, donde la gente importante daba discursos que la gente quería escuchar. Entonces, lo bueno que tenían los griegos, que también se puede convertir en o ver como algo malo, es que ellos tenían comezón de oír. Que te quiero decir que ellos tenían los oídos abiertos a cualquier tipo de información nueva, a cualquier tipo de filosofía nueva. Ellos tenían los oídos abiertos. ¿Qué pasa con el cristiano? Un cristiano puede escuchar varias cosas, pero un cristiano tiene algo muy importante. Un cristiano tiene discernimiento de espíritu, que era lo que no tenían ellos. Ellos escuchaban todo y tenían una mezcolanza. O sea, ellos escuchaban cosas buenas y las retenían, pero también se escuchaban cosas malas, las retenían. Ellos habían escuchado, ellos tenían sus dioses y habían escuchado de dioses extranjeros y creían en ellos. Y Pablo le va a hablar del evangelio y van a creer en ellos, pero y van a creer porque tienen esa comezón de oír. Lo que hace mal esa comezón de oír es que ellos no tienen discernimiento de espíritu para desechar lo uno y aborrecer lo otro, para decir, me quedo con esto y desecho esto, para decir, no, esto no es y esto es. ¿Qué es lo que hace el cristiano? El cristiano puede escuchar todos los discursos. El cristiano puede escuchar a un ateo. El cristiano puede escuchar a un padre de su fiel. El cristiano puede escuchar a un católico. El cristiano puede escuchar a un testigo de Jehová. Pero ¿qué hacemos nosotros? Agarramos lo bueno y desechamos lo malo. Así de sencillo. Y eso no afecta a nuestra fe. Ahora, estos atenienses no tenían esto, porque ellos escuchaban todo y tenían una mezcolanza de ideas en la cabeza. Y claro, y ellos tenían todo por verdad, todo por cierto. Entonces, ese es el peligro del asunto. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Lo llevan al Areópago y le preguntan, Pablo, ¿qué es este discurso que vos dais? Fíjense lo que le preguntan, versículo 20, ya para terminar. Vamos a leerlo hasta el 21. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significa. Fíjense bien, tenían curiosidad de oír, porque era una nueva doctrina, era una nueva enseñanza, era algo que ellos no habían escuchado y tenían comezón de oír, porque era algo nuevo, era algo novedoso, era algo que los filósofos griegos no habían dicho nunca. Era algo que la gente de Atenas no había escuchado nunca, tenían esa comezón de oír. Ellos estaban muertos espiritualmente hablando, pero tenían eso bueno, que por lo menos eran abiertos a escuchar el mensaje. Y eso es algo bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra tiene poder, y si esa palabra cae en buena tierra, esa palabra va a dar fruto. Amén. Entonces, es perfecto que ellos tengan esa disposición de oír el mensaje, porque la palabra es la que va a obrar en ellos. La palabra es la que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es que va a transformar a esos atenienses. Entonces, por eso es bueno. Claro, hay que tener discernimiento de espíritu, como yo les digo, para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no lo tiene un hijo del mundo, eso lo tienen los hijos de Dios.
Pero para estos atenienses era perfecto y era buenísimo tener esa curiosidad, porque al momento que la palabra toque en el corazón, caiga en la persona, ella va a producir algo. Ella va a producir fe en el Evangelio, ella va a producir salvación, ella va a producir vida eterna o los otros efectos que ya hemos hablado que produce. Que la persona que es mala tierra no da frutos por lo que ya hemos dicho, porque el diablo le quita la palabra a la persona, porque la persona quiere más al mundo que a Dios, porque la persona no es verdaderamente de Cristo y cuando viene a la prueba esa parte, en fin, todo lo que ya hemos discutido muchas veces, hablado y enseñado de aquí muchas veces. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco más. Vamos a dar hasta el versículo 21 para finiquitarlo aquí. Yo quisiera seguir, pero creo que me voy a extender mucho y no quiero sobrecargarlo de información, así que para mañana, si Dios quiere, sí vamos a terminar el capítulo 17, amén. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Fíjense bien, ellos vivían de eso, o sea, el día a día de los atenienses era, como decir, por decirlo así, el chisme, era la novedad, era lo novedoso, era lo nuevo, era lo diferente, y vos sabéis que por allá salió un Dios nuevo, el Dios, vamos a poner un ejemplo, el Dios Shiva. Ese es un Dios que tiene 4 manos y un moñito así. Y como tiene 4 manos, vos le pedís 4 deseos y él te lo cumple. Y el día de mañana viene y dice, no, sale un Dios que tiene 5 cabezas y que tiene 6 ojos. Y no, por allá por Roma hay un curandero que cura todas las cosas. O sea, ellos estaban pendientes, el vivir de ellos era eso, era la novedad, era lo nuevo, era lo diferente, era lo extraño, era lo novedoso. El vivir de ellos era eso, era el filosofar, el que el nuevo filósofo llegaban al Areópago y le enseñaran nuevas cosas y nuevas alternativas. Eso era el vivir del pueblo griego. Era un pueblo muy dado a eso, a la filosofía, a la ciencia, a la multiplicidad de dioses. Entonces ese era su día a día. Vamos a ver cómo el día de mañana, discúlpenme hermano, por no poder cumplir lo que le dije al principio, pero que ustedes saben, a veces me enfrasco mucho en una cosa, el Espíritu Santo me lleva a hablar y se pierde más tiempo de lo... Bueno, se pierde más tiempo, no, a lo mejor el Espíritu Santo quiere que yo le hable esto hoy y mañana lo... Entonces, bueno, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Pero en resumen, es eso lo que pasaba con los atenienses. Tenían ese comezón de oír y eso es algo que Pablo va a aprovechar. Eso es algo malo, digamos malo, pero eso es algo que Pablo va a aprovechar para evangelizarlo, para que ellos crean en el evangelio que Pablo anunciaba y en la resurrección del Jesús que Pablo anunciaba. Esto que muchos cristianos ven como malo, que a mí me han dicho mis hermanos, no Divani, pero no escuchéis a varios pastores porque se pueden confundir. En el cristiano no pasa así. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo.
El cristiano es como lo de Berea. Ah, sí, dijiste esto, bueno, vamos a la Biblia a ver si es verdad. Y el cristiano no puede ser engañado fácilmente porque el Espíritu Santo lo conduce a toda verdad. ¿Qué pasa con esto de Berea? Que ellos lo hacían con el propósito de adquirir más información, más conocimiento, y no les importaba ni hacían distinción entre un buen conocimiento y un conocimiento malo, entre un conocimiento que valiera la pena adquirir y entre un conocimiento que no valiera la pena. Ellos no hacían esa distinción. Ellos lo que les gustaba en sí era la novedad, en sí era la filosofía, la ciencia, lo que les parecía extraño, lo que ellos no entendían. Eso era lo que ellos querían abordar más fervientemente. Y Pablo le traía una enseñanza única, maravillosa, sin igual, que ellos no habían escuchado ni por filósofos ni por científicos. Y eso lo va a cautivar. Y Pablo va a tomar esa convención de oír como punto de partida para predicarles el Evangelio, para que muchos crean. Pero vamos a darlo hasta aquí por el día de hoy. Como vemos, nuevamente vemos la persecución a nuestro hermano Pablo. Y como yo le dije anteriormente, pareciera que Pablo no estuviera cumpliendo con el objetivo, con el propósito de Dios, porque vemos que llega a un lado, le predica a un grupo de personas, algunas le creen y otras no y se van. Pero es que ese es el objetivo, que los que han de creer crean y se salven. El objetivo nunca ha sido salvar a cada persona del mundo mundial, porque eso es universalismo. El objetivo es, Pablo predica en una sinagoga, muchos creen y muchos no. Y esos que creen son añadidos al pueblo de Dios. Los que no creen, acuérdense que no cree en Cristo ya es condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Pablo no busca, cuando llega a cada ciudad, él no busca que todos le crean. Porque si fuera así, Pablo tendría que predicarle a toda Berea, a toda Atenas, a toda Tesalónica. Y vemos que Pablo no hace eso. No hace eso porque el diablo no le da tiempo tampoco, porque a lo que le predica Pablo, ahí mismo lo están persiguiendo. Pero es que tampoco es la voluntad de Dios. Tampoco Dios tiene dispuesto que Pablo le predica a cada persona de cada lugar a donde va. No. Pablo le predica aquello que Dios quiere que le predique. Cuando ya vienen los hijos del diablo a meter contra Pablo, ya Pablo ha hecho su tarea. Ya Pablo ha sido guiado por el Espíritu Santo a predicarle lo que le tiene que predicar a la gente. Y por eso la gente se salva. ¿Ven? Por eso los que creen son los que, como dice la Escritura en Hechos 13:48, y que creyeron todo lo que Dios había destinado para vida eterna. Amén. Así mismo Pablo hizo en Tesalónica, así mismo Pablo hizo en Berea, y así mismo va a pasar en Atenas. O sea, Pablo no es que aquí le predicó a toda Atenas, no. Lo escucharon y creyeron lo que tenían que creer y no creyeron lo que no tenían que creer. Así de sencillo, hermano. Y bueno, vemos que la persecución contra la iglesia continúa. Vemos que el diablo nunca se queda quieto. Vemos que el diablo está persiguiendo a la iglesia. Porque vemos como los judíos de Berea fueron a parar de Tesalónica, fueron a parar en Berea. Nomás para turbar a la gente, para hacerle mal a Pablo. Y por eso Pablo se tuvo que mover a Atenas. Pero recordemos que hasta la persecución es parte del plan de Dios para que Pablo se vaya direccionando. Es increíble, ¿verdad? No fue casualidad que Pablo llegara a Atenas.
Dios tenía todo, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Yo sabía que esa persecución iba a originar que Pablo llegara a la tierra. Y ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Entonces no es que el diablo va ganando, no es que todo va de acuerdo al plan de Dios. Y los que han de creer en cada ciudad han creído. Y los que no, no han creído. Amén. Entonces en la iglesia, vemos que la iglesia Dios le va edificando a pesar de la persecución. Uno diría, ¿verdad? Pero Pablo sí es masoquista. O un no creyente puede decir, ¿verdad? Pablo sí es masoquista. No, no es que es masoquista, es que esa es la voluntad de Dios, que la iglesia sea edificada aún en los malos tiempos. Y le digo algo, la iglesia de Cristo crece mucho más en los tiempos de persecución que en los tiempos de paz. Amén. Entonces, bueno, seguimos en victoria, seguimos viendo cómo Pablo predica el evangelio, viendo cómo Dios mueve todas las cosas para que Pablo le predique a las personas que le prediquen. Y a pesar de las persecuciones, él puede seguir avanzando y la iglesia puede seguir siendo edificada. Amén. Porque no somos nosotros, no es Pablo, no es Dilwani, no es el hermano, es Cristo. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo edificando a la iglesia. Es Dios añadiendo a la iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. Así fue desde el comienzo de la iglesia y así va a seguir siendo hasta que Cristo venga. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Amén, amén. Discúlpeme por no poder llegar al versículo 33, pero bueno, el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite, sí voy a llegar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.